nombre es Yamile Tarazona Ramírez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil del CEAT de Barranca Bermeja. A continuación voy a sustentar la unidad didáctica correspondiente al trabajo final. La unidad didáctica vincula dos estrategias didácticas. Se trata de la primera estrategia, el aprendizaje activo por medio del foro. Se trata de intercambiar conocimiento de los estudiantes teniendo como mediador al docente, quien se encarga de realizar la retroalimentación a sus estudiantes para aclarar el tema y así desarrollar competencias. Esta estrategia se desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes. La relación de esta estrategia con la didáctica es el docente hace la investigación de qué tanto saben los estudiantes sobre el tema. El tema sería los 5 sentidos. Por medio de preguntas, el docente abre el espacio para la participación activa, preguntándole a los estudiantes, gracias al sentido que percibimos. El docente señala el olfato y le pregunta a sus estudiantes, gracias a este sentido que percibimos. Los estudiantes de manera activa empiezan a participar y se da la participación activa y se abre el foro. La segunda estrategia que se aplica para esta unidad didáctica es el aprendizaje autónomo por medio del aprendizaje cooperativo. Esta estrategia busca que el estudiante pase de ser pasivo a activo por medio del trabajo colaborativo. También le permite al docente calificar objetivamente a cada estudiante por su desempeño en este tipo de actividades. La relación de esta estrategia con la temática es que el docente propone una actividad donde los alumnos investigan sobre el riesgo en la salud de los 5 sentidos y se tendrá en cuenta la participación, aportes individuales frente al tema. Esta actividad permite al estudiante autonomía, ya que está dando la oportunidad al alumno de decidir lo que quiere trabajar según su capacidad. La unidad didáctica, asignatura Ciencias Naturales, unidad 1, tema general los 5 sentidos. En la primera semana de la unidad didáctica se trabaja de manera conceptual, procedimental, actitudinal. La primera semana el tema sería los 5 sentidos del ser humano y su función. Ahí iniciaríamos trabajando en general un poco, observando el entorno. Los sentidos permiten que los seres vivos distingan sabores, colores y texturas. El actitudinal sería relacionar las funciones de los sentidos describiendo objetos y lo que ven alrededor, lo que puedan oler o percibir con sus sentidos. La segunda semana, conocer la función de cada sentido. Empezaríamos por la vista, reconociendo cuál es la función de la vista, el uso de elementos que aumentan el tamaño como la lupa, las gafas, los telescopios. Ahí conoceríamos esos tipos de elementos. El actitudinal sería usar esos métodos, esos instrumentos para comprobar qué tanto se puede observar desde ahí. La tercera semana, conocer la función del sentido del olfato, cuáles olores podemos percibir desagradables o agradables a nuestro olfato. El actitudinal sería identificar qué tipos de olores nos gustan o cómo los podemos identificar o relacionar. La cuarta semana conoceríamos la función del tacto. ¿Cuál es la función del tacto? Identificar objetos de la textura o formas y tamaños. En el momento actitudinal podríamos crear experiencias sobre este tipo de texturas, cuáles podíamos identificar mejor y cuáles no. La quinta semana podríamos trabajar el gusto, cuáles son esos sabores que podemos identificar por medio del gusto,
y en el momento actitudinal podríamos reconocer cuáles sabores amargos, salados, ácidos podríamos trabajar en este momento. Vemos por último, la sexta semana, el sentido del oído. ¿Qué tipos de sonidos podemos identificar? ¿Cómo podemos, cuáles son esos sonidos que nos molestan? Si son altos en excesividad o son muy bajos. Ahí trabajamos toda esa parte de lo que es auditivo. En la séptima semana conoceríamos cuáles son las enfermedades que ponen en riesgo el sentido, todos los sentidos, cuáles son esas enfermedades que podemos transmitir, que nos puedan dañar los 5 sentidos, perder de pronto una vista, cuáles son esos riesgos, o quizás el oído, muchos riesgos que pueden ocasionar. En la semana 8 trabajaríamos lo que es evaluación de todos los conocimientos previos y ahí terminamos con la unidad. La duración de la secuencia, el número de sesiones previstas para esta unidad es 8 semanas, se trabajaría 1 hora. Los objetivos: conceptual, procedimental, actitudinal. Conocer los 5 sentidos. Procedimental, identificar los 5 sentidos, valorar los 5 sentidos, indagar sobre la diferencia de los 5 sentidos entre los seres vivos, diferenciar los 5 sentidos humanos con los otros seres vivos, entender las semejanzas diferentes entre otros seres vivos, estudiar los cuidados de los 5 sentidos, reconocer cuidados para evitar el riesgo de enfermedades, como lo he mencionado anteriormente, respetar los cuidados de los 5 sentidos, y las orientaciones generales para la evaluación es reconocer las partes del cuerpo y dónde se encuentran ubicados los 5 sentidos. Señalar los 5 sentidos de tu cuerpo, diferenciar entre duro y blando, amargo, dulce, según los sentidos, dibujar los 5 sentidos, organizarlos en el cuerpo, diferenciar olores agradables y desagradables, describir sabores, sonidos y texturas, desarrollar habilidades en los juegos sensoriales. La línea de secuencia didáctica tiene una actividad de apertura con los 5 sentidos. Primero, se realiza una investigación del aprendizaje previo que tienen los estudiantes sobre este tema, con preguntas orales de qué saben tanto del tema y así trazar un punto de partida en lo que corresponde adecuar el plan de clase y demostrar un desarrollo esperado en la unidad didáctica. Se les pide a los alumnos que observen su entorno y respondan con objetos que pudieran observar, tocar, oler o saborear. Luego de realizar este análisis, se socializa con los compañeros para debatir con la ayuda del docente qué sentido utilizarían para debatir con la ayuda del docente. Y se les pide que investiguen en Internet sobre estos sentidos y su función. En la actividad de desarrollo vamos a trabajar la función de los 5 sentidos. Empezamos, a partir de investigaciones anteriores se realizará el experimento de los sentidos con la implementación de objetos como la lupa, alimentos y silla. Esto sería hablando de manera general y resumiendo un poco lo que se trabajaría en la unidad. Cada alumno expondrá su respuesta y con la ayuda del profesor se despejarán las dudas. La actividad de cierre es trabajar los riesgos de los sentidos. En esa oportunidad los alumnos van a investigar en internet o libros los riesgos de la salud y crearán un cuadro donde de manera organizada se pueda identificar cada sentido. Tipos de contaminación, diferentes enfermedades, entre leves, graves y tratamientos o prevención. ¿Cuál es ese momento en que prevenimos las enfermedades?
de los cinco sentidos. ¿Cómo podemos ayudar a que no nos cause un daño o secuelas? Todo esto es lo que se trabajaría en la unidad de, de la didáctica. Entonces, esta es la sustentación de mi parte individual, ya que he trabajado de manera individual. Muchas gracias.